Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo y en María, el Señor nos está mostrando el camino para vivir la vida sacramental a través del Evangelio que se acaba de proclamar. El Evangelio del encuentro de Jesús y el acompañamiento con los discípulos de Emaús. Si hemos puesto la debida atención en la proclamación del Evangelio, vemos cómo Jesús sale al encuentro de estos dos hombres, igual que sale siempre al encuentro de nosotros en el camino de nuestra vida. Hemos constatado cómo estos hombres, mientras iban caminando, pues como ellos mismos reconocen, su corazón se iba sintiendo cada vez mejor, ardía en su interior al escuchar las explicaciones que nuestro Señor les estaba dando de la Escritura. Y de esa manera iban comprendiendo mejor todo, el sentido de todo lo que pasaba, lo que había pasado y lo que tenía que pasar, la historia misma de la redención. Nos hemos dado cuenta que Jesús, cuando se queda con ellos, porque ya se hace tarde, porque se está poniendo el sol, y estos discípulos de Emaús le invitan a seguir manteniendo esa compañía porque se sienten bien cerca del Señor, aunque ellos no se han dado cuenta todavía de que es nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces nos hemos dado cuenta también de que al partir el pan, pues ya ahí definitivamente se abren los ojos de estos discípulos y en ese momento nuestro Señor desaparece. Estos hitos, estos signos que aparecen aquí en esta proclamación del Evangelio, son los que nos tienen que marcar a nosotros el camino de la vida sacramental, sobre todo el de la Eucaristía. Se podría decir sencillamente, para vivir la vida sacramental necesitamos la catequesis. Este es el sentido principal de este Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, está desarrollando la catequesis antes de llegar al punto de partir el pan. Nuestro Señor Jesucristo les está enseñando y nos enseña a todos nosotros, para que lleguemos a la celebración del sacramento, primero necesitamos la formación catequética. No deberíamos aspirar ni de celebrar los sacramentos si antes no hemos sido debidamente formados y no nos hemos dejado formar por la Iglesia. Es muy importante esta consideración en la época que estamos viviendo hoy, sobre todo en nuestras comunidades, sobre todo en nuestro país, en España, donde vemos, y sobre todo de una manera especial ahora en estos meses de Pascua, podemos ver en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, cómo cientos y cientos de niños acuden a la primera comunión, cómo tantos jóvenes y adultos acuden a la confirmación, cómo también tantas parejas de novios acuden al sacramento del matrimonio. Pero vamos por parte. Veamos primero cómo tantos niños acuden a la primera comunión. La primera comunión que, por desgracia, en la mayoría de los casos es la primera y la última, por lo menos la última durante muchos años, porque sucede que los niños hacen la primera comunión y si los padres de esos niños no procuran continuar con la formación, empezando por lo más básico, que es llevarlo a misa todos los domingos después de haber hecho la primera comunión, entonces se convierte en la primera y la última y se convierte en algo peor. Se convierte en un sacramento que se ha recibido sin la debida disposición, sin el debido ánimo, sin el debido entusiasmo y compromiso que debe de seguir siempre a la celebración de un sacramento. De manera vemos que tantos niños que acuden a las primeras comuniones y luego, por culpa de los padres, no van a continuar su compromiso debido en la Iglesia. Por tanto, se hace una burla a Jesús sacramentado, una burla a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Observamos también cómo tantos jóvenes y adultos en estos meses de Pascua reciben el sacramento de la confirmación.
reciben el sacramento de la confirmación, se hace una bonita fiesta el día de la confirmación y al domingo siguiente son muy pocos los que continúan viniendo a misa. Fijémonos qué incongruencia, qué incoherencia y vamos a decirlo muy claro, qué barbaridad es todo esto. Es decir, celebro un sacramento tan importante como con la confirmación, pero no, en el fondo mi corazón no se ha confirmado, porque lo que voy buscando solo es celebrar una fiesta, al estilo meramente tradicional, cultural, familiar, pagano en definitiva, pero sin ningún sentido espiritual, sin ningún sentido religioso. Observamos también cómo hay tantas parejas de novio que acuden al altar a casarse por la iglesia sin ninguna intención de seguir viviendo y celebrando la fe después de su matrimonio. Por tanto, estamos hablando de sacramentos recibidos indebidamente. No me atrevería a juzgarlo porque eso solo es Dios el que nos tiene que juzgar a nosotros. Pero el hecho en sí es que son recibidos en muchos casos sacrílegamente, porque no existe un verdadero condicionamiento interior, no existe un deseo de comprometerse desde el amor al amor de los amores, que es Dios nuestro Señor. Son definitivamente una burla en la cual pues todos tenemos alguna responsabilidad. Hablemos de responsabilidades, aunque sea el Señor el que nos va a juzgar. Pero si no hablamos de responsabilidades, no podremos nunca evaluar esta situación que estamos viviendo. Vamos a hablar, o más bien, o vamos a exhortar a la meditación y el examen de conciencia personal de cada uno. El examen de conciencia de los catequistas que preparan a los niños para la primera comunión. Ustedes saben, como yo también sé, que hay catequistas que preparan a los niños para la primera comunión y ellos mismos no van a misa los domingos, ni siquiera se confiesan. Es una realidad y la tenemos ahí. Ustedes saben también que hay catequistas que sí acuden a misa y confiesan, tienen vida sacramental, fíjense qué curioso, mientras son catequistas. Cuando dejan de ser catequistas, abandonan la vida sacramental. Otra incongruencia, otro error gravísimo. Continuemos. Fijémonos bien en los padres de los niños que hacen la primera comunión, que les quieren montar una fiesta. Hoy día, es muy curioso, algunos hablan y critican a la Iglesia con sus dispendios y sus riquezas. Lo hacen normalmente en los bares tomándose gin tonics o whisky, otro tipo de bebidas. Es muy fácil, ¿no?, criticar de esa manera. Y luego hacen unos dispendios tremendos cuando los niños hacen la primera comunión. No hace mucho tuve yo información de uno que le recogía hasta un coche de caballos en la puerta de la iglesia. Imagínense qué le va a llevar al corazón de ese niño de lo que es la primera comunión. Reflexionen también los padres sobre cómo preparan a los niños para la primera comunión y qué intención tiene de que los niños sigan yendo a misa después de la primera comunión. Reflexionemos también los sacerdotes, si estamos cuidando el perfil del catequista en nuestras parroquias o lo estamos dejando al azar o algo así como una especie de rueda que gira sobre sí misma y se mueve pero que no avanza, porque 100 niños que hacen la comunión, 80 niños, quedarán 4 o 5 acudiendo a la misa dominical, pero es que el año que viene vendrán 80 o 100 niños más, por poner una cifra, por así decirlo. Una rueda que gira sobre sí misma, pero una rueda que no avanza por el camino que Cristo quiere. Examinemos también entonces en la conciencia de nosotros, los sacerdotes, y también de todos aquellos que tienen responsabilidades pastorales en todas las instancias, desde las más altas a las medias a las más discretas. Tenemos que examinar nuestra conciencia y ver si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere a la hora de preparar a los demás para el sacramento, o nos dejamos llevar por la peligrosa inercia de las cantidades que drogan nuestras conciencias a nivel de iglesia. Hay muchos números que van y vienen. Ese es el problema, que vienen y después se van. Así que, ¿de qué sirven grandes números que vienen y después se van? ¿No sería quizá mejor una iglesia donde hubiera una mayor responsabilidad y coherencia sacramental, que se celebraran menos sacramentos, pero que se celebraran de verdad y se celebraran desde la calidad del amor a Dios en respuesta a su infinito amor? Queridos hermanos, sigamos reflexionando sobre las responsabilidades. Catequistas, padres de familia,
sacerdotes, agentes de pastoral, personas con responsabilidad dentro de la jerarquía. Esto no puede seguir de esta manera. En el día de hoy el Evangelio del encuentro de Jesús y el camino de los discípulos de Emaús nos debe de llevar a una verdadera interpelación interior, a preguntarnos y a respondernos, preguntarnos si realmente estamos siguiendo el camino que Dios quiere sobre la preparación de los sacramentos, y creo yo modestamente como sacerdote respondernos que en la mayoría de los casos no lo estamos haciendo desde la calidad y desde la espiritualidad, y sí lo estamos haciendo desde la cantidad y desde la apariencia. Así que finalizo esta homilía, que he querido que tuviera un carácter verdaderamente exhortativo, nos hace mucha falta, y finalizo esta homilía encomendándonos, y nos encomendamos todos a la protección de Santa María, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la mejor catequista, y por tanto a ella debemos encomendar esta tarea, una tarea urgente que necesita hoy la Iglesia, volver, recuperar de una manera esencial el sentido de la preparación catequética para vivir los sacramentos, el sentido de una preparación catequética que debe de hacer arder los corazones de aquellos que van a recibir los sacramentos, y lo que no debe de hacer es lo que está sucediendo ahora, que muchos de los que reciben los sacramentos lo ven como el encuentro de un día, la fiesta de un día, pero sin ninguna repercusión para la vida personal y para el corazón. ¿Se imaginan ustedes, queridos hermanos, un ejemplo final? ¿Se imaginan una pareja de novios que se estén preparando para casarse? El día de la boda disfrutan muchísimo, ha llegado por fin el día, celebran una gran fiesta, se divierten, lo pasan muy bien, ha llegado el día, el final del noviazgo, ahora ya son marido y mujer. Se imaginan que el día después se digan el uno al otro, ya está, ya hemos vivido la celebración, lo hemos pasado bien, así que nos despedimos y cada cual que haga su vida. Marido se irá con otras mujeres y la mujer se irá pues con otros hombres. ¿Os imagináis esa situación? ¿A que nos chirriría todavía en nuestra conciencia? Pues eso es, haciendo un símil, lo que hacemos con los sacramentos. Cuando llega el día de la celebración lo pasamos muy bien, lo disfrutamos, pero al día siguiente se nos olvida todo el sentido espiritual y le decimos a nuestro Señor Jesucristo: ya no te necesito, ya lo he pasado bien, ya he recibido regalos y prebendas, así que ahora me olvido de ti. Pues a la Virgen María le pedimos que nunca nos olvidemos del Señor, sino que al contrario, nuestro caminar sea un caminar desde el corazón, que nuestro corazón arda en deseo de vivir con el Señor, y que la celebración de los sacramentos no sea nunca el final del camino, sino el principio del camino que nos lleve a la vida eterna. Que así sea.